El 19 de marzo de 1998, en la noche más caótica y vibrante de Valencia, Mateo García, de tan solo 10 años, se desvaneció entre las llamas y el estruendo de las fallas. Durante 25 años, su caso fue un abismo de preguntas sin respuesta, un expediente cerrado que acumulaba polvo y dolor en la memoria de una familia rota. La policía lo buscó, los medios hablaron de él durante meses, pero Mateo se había convertido en un fantasma, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. La ciudad siguió adelante, pero para los García, el tiempo se detuvo en esa noche de fuego. Todo permaneció congelado en un silencio insoportable. Hasta que la demolición de un viejo almacén familiar reveló una verdad mucho más oscura y cercana de lo que nadie jamás se atrevió a imaginar. Una verdad que había estado oculta a plena vista, enterrada bajo un pacto de silencio. ¿Cómo es posible que la respuesta a un misterio que destrozó a una familia entera haya permanecido oculta durante un cuarto de siglo, a pocos metros de donde todos hacían su vida? ¿Cómo una comunidad entera puede mirar hacia otro lado mientras la verdad se pudre bajo sus pies? Antes de contarte cómo una simple grabadora infantil, encontrada por casualidad tras una pared falsa, desató una confesión que lo cambió todo, déjame un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta pequeña caja de metal oxidada desencadenó. Porque demuestra que los secretos familiares son, a menudo, las tumbas más profundas. La noche de la Cremà de 1998 fue el escenario perfecto para una tragedia. Valencia era un hervidero de gente, un laberinto de calles abarrotadas donde el olor a pólvora se mezclaba con el calor de los monumentos ardiendo. En medio de ese caos sensorial, miles de familias se congregaban para presenciar el fin de las fiestas. Los García no eran una excepción. Javier y Elena, junto a su hija adolescente, Sofía, y el pequeño Mateo, se habían abierto paso entre la multitud para ver arder la falla de su barrio, el Cabañal. Fue en un instante de distracción, un momento en que las miradas se desviaron hacia el cielo iluminado por los fuegos artificiales, cuando Mateo soltó la mano de su hermana. Nadie lo vio alejarse, nadie escuchó nada fuera de lo normal, simplemente, dejó de estar allí. La primera hora fue de pánico controlado, la típica angustia de unos padres que pierden de vista a su hijo en un lugar concurrido. Javier recorría el perímetro de la plaza gritando su nombre, mientras Elena, con el corazón en un puño, preguntaba a todo el que se cruzaba. Sofía, paralizada por la culpa, se sentía responsable por haberle soltado la mano. Pero a medida que las llamas de la falla se extinguían y la multitud comenzaba a dispersarse, la ansiedad se transformó en un terror helado. La policía local, desbordada por la noche más ajetreada del año, tomó nota del aviso con una calma que a la familia le pareció insultante. Para ellos no era un niño más perdido entre la gente. Era el inicio de una pesadilla de la que, sin saberlo, no despertarían en 25 años. En las primeras horas, la dinámica familiar se reconfiguró en torno a la crisis. Elena se aferraba al teléfono, esperando una llamada que nunca llegó, ni de la policía con buenas noticias, ni de secuestradores pidiendo un rescate. Javier, por su parte, adoptó un silencio pétreo, una máscara de control que ocultaba una furia y una desesperación que lo estaban consumiendo por dentro. Sofía, con solo 15 años, se encerró en un mutismo autoimpuesto, reviviendo una y otra vez ese último instante. Y luego estaba Carlos, el hermano de Javier, el tío de Mateo. Llegó en mitad de la noche, práctico y resolutivo, convirtiéndose de inmediato en el pilar que sostenía a una familia que se desmoronaba. Se encargó de la prensa, de la policía, de todo lo que Javier, paralizado por el shock, no podía afrontar. La investigación oficial fue, desde el principio, un ejercicio de frustración. El caos de las fallas no solo había proporcionado la tapadera ideal para quienquiera que se hubiera llevado a Mateo, sino que también había borrado cualquier posible rastro. No había huellas, no había testigos fiables. Cada persona entrevistada ofrecía una versión distinta. Recuerdos borrosos distorsionados por la fiesta y la emoción del momento. La policía barajó todas las hipótesis, desde un secuestro que salió mal hasta una fuga voluntaria, una idea que la familia rechazó con vehemencia. Se siguieron pistas falsas que llevaron a los investigadores a callejones sin salida por toda España.
El expediente de Mateo García engordaba con informes inútiles, mientras la esperanza de la familia se desvanecía con cada día que pasaba. Con el paso de los años, la ausencia de Mateo se convirtió en el centro gravitacional de la familia García. La vida continuaba, pero era una pantomima de normalidad. Elena se negó a aceptar la pérdida y transformó la habitación de su hijo en un santuario intacto, limpiando el polvo de sus juguetes como si él fuera a volver de un momento a otro para jugar con ellos. Javier se refugió en el trabajo, en la pequeña empresa de transportes familiar, usando las largas horas en la carretera como una forma de escapar de una casa que se había convertido en un mausoleo. La comunicación entre ellos se rompió, reemplazada por un lenguaje de miradas tristes y silencios cargados de reproches no verbalizados. El barrio, al principio volcado en la búsqueda, pasó de la compasión a los susurros, observando a la familia con una mezcla de pena y una incómoda sospecha. Para Sofía, la vida adulta fue una condena marcada por la culpa del superviviente. Se convirtió en la archivista no oficial del caso, la guardiana de la memoria de su hermano. Guardaba cada recorte de periódico, cada transcripción de las entrevistas policiales, cada mapa de las zonas de búsqueda. Se obsesionó con encontrar un patrón, una pista que todos hubieran pasado por alto. Esta carga le impidió construir una vida propia. Sus relaciones se resentían por esa sombra constante y su incapacidad para dejar atrás el pasado. Era como si una parte de ella también hubiera desaparecido aquella noche de marzo, atrapada para siempre en esa plaza abarrotada, buscando la mano de un niño que ya no estaba. Sentía que le debía a Mateo encontrar la verdad aunque esa búsqueda la estuviera destruyendo lentamente. El silencio de Javier era a menudo malinterpretado por los vecinos e incluso por su propia esposa. Lo veían como un hombre frío, distante, que había superado la pérdida con demasiada facilidad. Pero la realidad era mucho más compleja. El narrador omnisciente sabe que su silencio no era indiferencia, sino el peso de un secreto insoportable. Cada vez que miraba a Elena aferrada a una falsa esperanza, cada vez que veía a Sofía torturándose con los archivos del caso, una parte de él se rompía un poco más. Se había convertido en un extraño en su propia casa. Un actor interpretando el papel de un padre afligido, cuando en realidad era el prisionero de una decisión tomada en una noche de pánico. Su rostro impasible era la muralla que había construido para contener un océano de culpa que amenazaba con ahogarlos a todos. En contraste, el tío Carlos se erigió como la figura salvadora. Mientras la empresa de transportes de Javier se tambaleaba por la negligencia de un dueño ausente, Carlos intervino. Inyectó dinero, gestionó clientes y, en esencia, evitó que la familia se hundiera económicamente además de emocionalmente. Siempre estaba ahí, en cada aniversario de la desaparición, con una palabra de consuelo para Elena y un abrazo paternal para Sofía. Se convirtió en el ancla de la familia, el hombre práctico y fuerte que todos necesitaban. Nadie cuestionó nunca su generosidad, ni su dedicación inquebrantable. Era el héroe silencioso de esta tragedia, el único que parecía capaz de mantener la cordura en medio de tanto dolor. Su presencia era un recordatorio constante de cómo debería ser un hombre de familia, fuerte, protector y sobre todo, fiable. Pasaron 5 años. El 5º aniversario de la desaparición de Mateo fue un hito doloroso, un recordatorio público de un fracaso colectivo. Los periódicos locales volvieron a publicar su foto, ahora con un texto que especulaba sobre cómo sería su rostro a los 15 años. Para la familia fue un ritual macabro. Elena organizó una pequeña vigilia en la misma plaza, encendiendo velas que el viento de marzo se empeñaba en apagar, como si la propia ciudad quisiera olvidar. Javier se mantuvo al margen, observando desde la distancia, su rostro una máscara de piedra que nadie se atrevía a interpelar. Sofía repartía folletos con una versión actualizada del retrato robot de su hermano, un gesto mecánico que ya no contenía esperanza, solo un sentido del deber. La comunidad asistió por compromiso, sus miradas cargadas de una lástima que se sentía más como una sentencia que como un consuelo. Fue justo después de aquel desolador aniversario cuando el teléfono sonó en mitad de la noche. Una mujer, desde un pueblo costero de Andalucía, aseguraba haber visto a un adolescente que se parecía asombrosamente a las proyecciones de edad de Mateo. Decía que el chico era esquivo, que vivía con una pareja de ancianos que no parecían sus familiares, y que a menudo lo veían mirando el mar con una tristeza infinita. Para Elena,
aquella llamada fue como un relámpago en la oscuridad. Se aferró a cada palabra, a cada detalle, construyendo en su mente un escenario de rescate y reencuentro. La policía, escéptica pero obligada por el protocolo y la insistencia mediática, reabrió tímidamente el expediente. Por primera vez en años, una luz, por tenue que fuera, parecía perforar la densa niebla de la incertidumbre que los había envuelto. La investigación de esta nueva pista se llevó a cabo con una lentitud exasperante. Se enviaron fotografías, se cruzaron datos, y un par de agentes de la policía local de Valencia viajaron al sur para entrevistarse con la testigo. Durante 2 semanas, la familia García vivió en un estado de agitación suspendida. Elena no comía, apenas dormía, pasaba las horas pegada al teléfono, esperando noticias. Sofía, contagiada por el optimismo de su madre, desempolvó sus archivos comparando mapas y buscando conexiones imposibles. Javier, sin embargo, reaccionó con una apatía que Elena encontró cruel. «No te hagas ilusiones», le decía, una frase que para ella sonaba a una falta de fe incomprensible. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo, la esperanza de una chocando frontalmente con el pesimismo impenetrable del otro. Finalmente la verdad llegó en forma de un escueto informe policial. El chico de Andalucía no era Mateo. Era un adolescente local con un historial familiar complicado, cuyo parecido con las fotos era, en el mejor de los casos, una coincidencia forzada por el deseo de la testigo de ayudar. La noticia cayó como una losa. La pequeña burbuja de esperanza que había mantenido a Elena a flote durante esas semanas estalló, dejándola más hundida que nunca. La decepción fue tan brutal que la sumió en una profunda depresión, un pozo del que tardaría años en salir. Para Javier, fue la confirmación de lo que, de alguna manera, ya sabía. Pero su alivio, un alivio retorcido y culpable por no tener que enfrentarse a una verdad aún más complicada, fue percibido por su familia como la más fría de las indiferencias. Con el paso de los años, la familia García se convirtió en una especie de fantasma en su propio barrio. Los vecinos que al principio se habían volcado en la búsqueda, ahora evitaban su mirada. Cruzaban la calle para no tener que saludar a Elena, cuya tristeza se había vuelto una presencia incómoda. Los susurros a sus espaldas nunca cesaron del todo. Algunos decían que la pareja ocultaba algo, que su comportamiento no era el de unos padres normales. ¿Por qué Javier parecía tan poco afectado? ¿Por qué se habían encerrado en sí mismos de esa manera? La casa de los García, antes un lugar lleno de vida, se transformó en un símbolo de la tragedia del barrio, un recordatorio permanente de que lo peor no siempre viene de fuera, sino que a veces, anida en el silencio de los hogares que parecen normales. A medida que el caso se enfriaba hasta congelarse, nuevas teorías, cada vez más desesperadas, surgían para intentar llenar el vacío. Un periodista de investigación retirado, publicó un libro en el que sugería que Mateo podría haber sido víctima de una red de tráfico de personas que operaba durante grandes eventos masivos como las fallas. La teoría, aunque sin pruebas sólidas, ofrecía un villano tangible, un enemigo externo al que culpar. Esto le dio a Elena un nuevo propósito. Se unió a asociaciones de familias de desaparecidos, viajó a congresos y se convirtió en una activista, canalizando su dolor en una lucha por una causa más grande. Era una forma de mantener viva la memoria de Mateo, pero también una manera de evitar mirar hacia adentro, hacia las fracturas que se habían abierto en su propia familia. Sofía se sumergió de lleno en esta nueva línea de investigación. Pasaba noches enteras en Internet, buscando patrones, contactando con otras familias que habían sufrido pérdidas similares en circunstancias parecidas. Se obsesionó con la idea de que su hermano no era un caso aislado, sino parte de una conspiración mucho mayor. Esta búsqueda la consumía pero también le daba una estructura, un sentido a su vida estancada. Cada posible conexión, cada dato que parecía encajar, era una pequeña victoria en su guerra personal contra el olvido. Su padre y su tío observaban su frenesí con una mezcla de pena y preocupación. Carlos le ofrecía ayuda económica para sus viajes y sus investigaciones, un gesto que parecía de un apoyo incondicional, pero que en realidad servía para mantenerla ocupada en una dirección que los alejaba de la verdad. La reacción de los dos hermanos a esta nueva teoría era un estudio de contrastes. Javier la descartaba con un cinismo cansado. «Son fantasías para vender libros», le decía a Sofía, minando su entusiasmo y provocando amargas discusiones.
Su resistencia parecía la de un hombre que se ha rendido, que ha aceptado lo inaceptable. Carlos, por otro lado, se mostraba empático. Escuchaba a Sofía durante horas, validaba sus sospechas y le decía que no se rindiera. Si hay una mínima posibilidad, tienes que seguirla, le aconsejaba. Su actitud era la del ancla que mantenía a flote la esperanza de la familia. Nadie se dio cuenta de que mientras Javier intentaba enterrar el pasado con su silencio, Carlos lo hacía de una forma mucho más activa y sutil, alimentando una pista falsa para asegurarse de que la verdadera permaneciera sepultada para siempre. Llegó el 10º aniversario. Esta vez, no hubo vigilias ni grandes reportajes en la prensa, solo una pequeña nota en la sección de sucesos del periódico local. El caso de Mateo García era oficialmente historia, un expediente más en el archivo de casos sin resolver. Para entonces, la dinámica familiar se había petrificado en sus roles. Elena era la activista, una figura pública en el pequeño mundo de las víctimas. Sofía era la investigadora obsesiva, atrapada en una red de teorías conspirativas. Javier era el ausente, un hombre que vivía y trabajaba en un exilio autoimpuesto. Y Carlos seguía siendo el pilar, el único que mantenía unida, aunque fuera artificialmente, a una familia rota. El tiempo no había curado nada, simplemente había solidificado el dolor, convirtiéndolo en el cimiento sobre el que todos habían construido sus vidas. El negocio familiar de transportes, que en su día fue el orgullo de Javier, se había convertido en un reflejo de su propio estado de ánimo. La pequeña flota de furgonetas estaba envejecida, los clientes importantes se habían marchado, y el viejo almacén en las afueras del Cabañal era poco más que un depósito de chatarra y recuerdos polvorientos. Era Carlos quien, con sus inyecciones de capital y su gestión, mantenía la empresa apenas a flote, más por un sentido de lealtad familiar que por una verdadera viabilidad económica. Aquel almacén, un lugar que Mateo de niño conocía como la palma de su mano, se había convertido en un espacio muerto, un lugar que Javier evitaba a toda costa. Nadie podía imaginar que entre aquellas paredes desconchadas y bajo capas de óxido y olvido, se encontraba la única pieza que podía resolverlo todo. El 19 de marzo de 1998, en la noche más caótica y vibrante de Valencia, Mateo García, de tan solo 10 años, se desvaneció entre las llamas y el estruendo de las fallas. Durante 25 años, su caso fue un abismo de preguntas sin respuesta, un expediente cerrado que acumulaba polvo y dolor, en la memoria de una familia rota. La policía lo buscó, los medios hablaron de él durante meses, pero Mateo se había convertido en un fantasma, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. La ciudad siguió adelante, pero para los García, el tiempo se detuvo en esa noche de fuego. Todo permaneció congelado en un silencio insoportable, hasta que la demolición de un viejo almacén familiar reveló una verdad mucho más oscura y cercana de lo que nadie jamás se atrevió a imaginar. Una verdad que había estado oculta a plena vista, enterrada bajo un pacto de silencio. ¿Cómo es posible que la respuesta a un misterio que destrozó a una familia entera haya permanecido oculta durante un cuarto de siglo, a pocos metros de donde todos hacían su vida? ¿Cómo una comunidad entera puede mirar hacia otro lado mientras la verdad se pudre bajo sus pies? Antes de contarte cómo una simple grabadora infantil, encontrada por casualidad tras una pared falsa, desató una confesión que lo cambió todo, déjame un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta pequeña caja de metal oxidada desencadenó, porque demuestra que los secretos familiares son, a menudo, las tumbas más profundas. La noche de la crema, de 1998, fue el escenario perfecto para una tragedia. Valencia era un hervidero de gente, un laberinto de calles abarrotadas donde el olor a pólvora se mezclaba con el calor de los monumentos ardiendo. En medio de ese caos sensorial, miles de familias se congregaban para presenciar el fin de las fiestas. Los García no eran una excepción. Javier y Elena, junto a su hija adolescente, Sofía, y el pequeño Mateo, se habían abierto paso entre la multitud para ver arder la falla de su barrio, el Cabañal. Fue en un instante de distracción, un momento en que las miradas se desviaron hacia el cielo iluminado por los fuegos artificiales, cuando Mateo soltó la mano de su hermana. Nadie lo vio alejarse, nadie escuchó nada fuera de lo normal, simplemente, dejó de estar allí. La primera hora fue de pánico controlado, la típica angustia de unos padres que pierden de vista a su hijo en un lugar concurrido.
Javier recorría el perímetro de la plaza gritando su nombre, mientras Elena, con el corazón en un puño, preguntaba a todo el que se cruzaba. Sofía, paralizada por la culpa, se sentía responsable por haberle soltado la mano. Pero a medida que las llamas de la falla se extinguían y la multitud comenzaba a dispersarse, la ansiedad se transformó en un terror helado. La policía local, desbordada por la noche más ajetreada del año, tomó nota del aviso con una calma que a la familia le pareció insultante. Para ellos, no era un niño más perdido entre la gente, era el inicio de una pesadilla de la que, sin saberlo, no despertarían en 25 años. En las primeras horas, la dinámica familiar se reconfiguró en torno a la crisis. Elena se aferraba al teléfono, esperando una llamada que nunca llegó, ni de la policía con buenas noticias, ni de secuestradores pidiendo un rescate. Javier, por su parte, adoptó un silencio pétreo, una máscara de control que ocultaba una furia y una desesperación que lo estaban consumiendo por dentro. Sofía, con solo 15 años, se encerró en un mutismo autoimpuesto, reviviendo una y otra vez ese último instante. Y luego estaba Carlos, el hermano de Javier, el tío de Mateo. Llegó en mitad de la noche, práctico y resolutivo, convirtiéndose de inmediato en el pilar que sostenía a una familia que se desmoronaba. Se encargó de la prensa, de la policía, de todo lo que Javier, paralizado por el shock, no podía afrontar. La investigación oficial fue, desde el principio, un ejercicio de frustración. El caos de las fallas no solo había proporcionado la tapadera ideal para quienquiera que se hubiera llevado a Mateo, sino que también había borrado cualquier posible rastro. No había huellas, no había testigos fiables. Cada persona entrevistada ofrecía una versión distinta, recuerdos borrosos distorsionados por la fiesta y la emoción del momento. La policía barajó todas las hipótesis, desde un secuestro que salió mal hasta una fuga voluntaria, una idea que la familia rechazó con vehemencia. Se siguieron pistas falsas que llevaron a los investigadores a callejones sin salida por toda España. El expediente de Mateo García engordaba con informes inútiles, mientras la esperanza de la familia se desvanecía con cada día que pasaba. El punto de inflexión llegó 6 meses después de la desaparición. La policía de Valencia, tras haber agotado todas las vías de investigación convencionales, clasificó oficialmente el caso de Mateo García como un caso frío. Los recursos se redirigieron a crímenes más recientes y con mayores probabilidades de resolución. Los carteles con el rostro sonriente de Mateo, que habían empapelado la ciudad, empezaron a despegarse de las paredes, descoloridos por el sol y la lluvia, hasta que fueron reemplazados por anuncios de conciertos y eventos locales. Para el mundo exterior, la tragedia se estaba convirtiendo en un recuerdo borroso, una estadística más en los archivos de personas desaparecidas. Pero para la familia García, el silencio de las autoridades no fue un final, sino la confirmación de que estaban solos. La puerta de la esperanza se había cerrado, pero la del sufrimiento permanecía abierta de par en par, condenándolos a una vigilia sin fin. El primer aniversario fue un ejercicio de dolor insoportable, no sabían cómo conmemorar una ausencia. Debían tratarlo como un funeral sin cuerpo o como un cumpleaños sin festejado. Elena insistió en volver a la plaza, al mismo lugar donde todo se rompió. Sostuvo una única vela contra el viento, su llama temblorosa un reflejo de su propia esperanza frágil. Javier se negó a ir, en su lugar, se encerró en el almacén de la empresa, rodeado por el silencio metálico de las furgonetas, un lugar donde el dolor podía ser privado. Sofía observó a su madre desde la ventana de su habitación, incapaz de unirse a ella, prisionera de una culpa que la hacía sentirse indigna de llorar en público. La comunidad, que un año antes se había volcado en la búsqueda, ahora ofrecía miradas de compasión a distancia, como si el dolor de los García fuera una enfermedad contagiosa que era mejor no tocar. La vida de Elena se reconfiguró por completo en torno a la ausencia de su hijo. Su habitación se convirtió en un museo sagrado, un espacio congelado en el tiempo. Cada mañana, entraba para ventilar, alisar las sábanas de una cama que nadie usaba, y quitar el polvo de los juguetes con los que Mateo ya no jugaría. Se aferraba a la rutina como a un salvavidas, una forma de negar la permanencia de la pérdida. Para ella, Mateo no estaba muerto, solo perdido. Esta convicción la aisló del mundo, sus amigas dejaron de llamarla, cansadas de conversaciones que siempre giraban en torno a lo mismo.
En la calle, escrutaba el rostro de cada niño de la edad de Mateo, buscando un parecido, una señal, un milagro. Su búsqueda se convirtió en una forma de locura silenciosa, una que todos veían, pero nadie se atrevía a nombrar. Mientras Elena se aferraba a la esperanza, Javier se hundía en un pozo de silencio. Su incapacidad para compartir su dolor fue interpretada por todos, incluida su esposa, como una fría indiferencia. Pero la verdad era que Javier no estaba vacío de sentimientos, sino ahogado en ellos. La culpa por haber aceptado ocultar la verdad lo carcomía por dentro, un ácido que disolvía lentamente su alma. Cada lágrima de Elena, cada pregunta de Sofía, era una puñalada en su conciencia. La casa se llenó de un silencio denso y acusador. Las comidas se hacían sin cruzar una palabra. Y por las noches, dormían espalda con espalda en la misma cama, separados por un abismo de secretos. El trabajo se convirtió en su única vía de escape. Las largas rutas por carretera le ofrecían un anonimato y una soledad que en casa le resultaban imposibles de encontrar. Para Sofía, la adolescencia y la primera juventud transcurrieron bajo la sombra de la desaparición. La culpa de haber soltado la mano de su hermano se convirtió en el eje de su identidad. Se transformó en la cronista de la tragedia, llenando cajas con cada recorte de prensa, cada informe policial que conseguía, cada mapa de las zonas rastreadas. Esta obsesión le impidió vivir su propia vida. Mientras sus amigas hablaban de chicos, de estudios y de futuro, ella hablaba de pistas, de sospechosos y de teorías. Se sentía desconectada de su propia generación, como si perteneciera a un mundo diferente, uno donde el tiempo se había detenido en aquella noche de fallas. Su misión era una forma de penitencia. Creía que si encontraba la verdad, de alguna manera podría perdonarse a sí misma por un error infantil que había tenido consecuencias devastadoras. En medio de este colapso emocional, la figura de Carlos, el tío, se hizo cada vez más indispensable. Mientras Javier se abandonaba a su tormento interior, descuidando el negocio familiar que empezaba a acumular deudas, Carlos dio un paso al frente. Inyectó su propio dinero para mantener la empresa a flote. Renegoció contratos con clientes y se ocupó con acento agudo de la gestión diaria. Su presencia era una fuente constante de apoyo práctico y emocional. Consolaba a Elena en sus peores momentos y se convirtió en una figura paterna para Sofía, escuchando sus teorías con paciencia y animándola a no perder la fe. Para todos, Carlos era el ancla que evitaba que el barco familiar se hundiera por completo. Nadie podía imaginar que su generosidad no era un acto de amor, sino una estrategia de contención, una forma de controlar la narrativa y asegurarse de que nadie cavara demasiado cerca de la tumba que él mismo había ayudado a cavar. Pasaron 5 años. El caso de Mateo García ya no ocupaba titulares, era una nota a pie de página en la crónica negra de la ciudad. La familia se había instalado en una disfuncionalidad crónica. Ya no eran una familia sino 3 individuos compartiendo un mismo techo, cada uno atrapado en su propia isla de dolor. Elena vivía en el pasado, Javier en un purgatorio de culpa, y Sofía en una investigación perpetua. La rutina de la vida diaria continuaba, pero era una cáscara vacía, desprovista de alegría o conexión real. El barrio se había acostumbrado a su tragedia, tratándolos con una mezcla de lástima y distancia. Los García se habían convertido en los fantasmas de su propia vida, una advertencia viviente de cómo una sola noche puede fracturar un mundo para siempre, dejando tras de sí un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Fue en el año 2023, 25 años después de la desaparición, cuando el destino decidió mover sus fichas. La empresa de transportes García, que en su día fue el modesto orgullo de Javier, era ahora una sombra de lo que fue. Una entidad moribunda que se sostenía a duras penas gracias a las constantes inyecciones de capital de Carlos. Con el corazón encogido pero la mente clara, Javier y Elena, ya entrados en la sesentena, tomaron la decisión pragmática y dolorosa de vender el viejo almacén. Era un paso necesario para cerrar deudas y, simbólicamente, para intentar pasar una página que llevaba un cuarto de siglo atascada. Aquel edificio, un mausoleo de metal y óxido en las afueras de El Cabañal, era el último vestigio físico de una vida que se rompió para siempre en aquella noche de fallas. La demolición comenzó en una mañana gris de otoño. El estruendo de la maquinaria pesada al derribar los primeros muros de ladrillo era un sonido violento, casi profano. Sofía,
que ahora tenía 40 años, estaba presente, supervisando el vaciado del local. No lo hacía por interés económico, sino por un deber autoimpuesto de guardiana de la memoria familiar. Quería asegurarse de que ningún objeto de valor sentimental se perdiera entre los escombros. Observaba cómo las excavadoras mordían las paredes que su hermano pequeño había recorrido tantas veces, sintiendo que cada golpe de la pala era un eco sordo del golpe que había destrozado sus vidas. Era el fin de una era, el desmantelamiento físico de un pasado que sin embargo se negaba a morir del todo en sus mentes. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Uno de los obreros, un hombre corpulento y de pocas palabras, detuvo su máquina. Al derribar una pared interior de un pequeño despacho que apenas se usaba, notó algo extraño. Un hueco anómalo. Un espacio vacío donde debería haber habido un pilar de carga. Intrigado, se acercó y vio que tras los paneles de yeso rotos, se ocultaba un tabique de pladur mal ajustado, claramente añadido después de la construcción original del edificio. Con un par de golpes de martillo, abrió un agujero lo suficientemente grande como para mirar dentro. No había nada espectacular, ni dinero ni documentos importantes. Solo una simple caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, cubierta por una gruesa capa de óxido y polvo. Sofía se acercó, con el corazón latiéndole en la garganta con una mezcla de curiosidad y un miedo irracional. El obrero sacó la caja y se la entregó. Pesaba poco. La cerradura estaba tan oxidada que se rompió con un simple giro de destornillador. Con las manos temblorosas, Sofía levantó la tapa. El aire viciado que salió del interior olía a tiempo estancado, a metal y a plástico viejo. Dentro, reposando sobre un lecho de tela raída, estaba el objeto fetiche de Mateo, su inseparable compañera de aventuras, su vieja grabadora de casetes infantil. Verla de nuevo, después de 25 años, fue como recibir un puñetazo en el alma. Era un fantasma materializado, un pedazo de su hermano que volvía del olvido de la forma más insospechada. Pero no era solo la grabadora. Lo que hizo que la sangre de Sofía se helara en las venas fue la única cinta de casete que había en su interior. En la etiqueta blanca, escrita con la caligrafía infantil e irregular de un niño de 10 años, se leían dos palabras: grabación secreta. De repente, la mente de Sofía se convirtió en un torbellino de preguntas. ¿Qué secreto podía guardar un niño? ¿Era un simple juego infantil, una de sus fantasías de espías, o era algo más? ¿Podría ser posible que, por un azar increíble, aquella cinta contuviera la crónica de sus últimos momentos? La esperanza y el terror luchaban dentro de ella, una batalla tan violenta que casi la dejó sin aliento. Aquella pequeña caja de metal no contenía solo un juguete, sino la llave potencial a un misterio que había devorado a su familia. Esa misma tarde, encerrada en su apartamento, Sofía consiguió un par de pilas viejas y con una delicadeza casi quirúrgica, las introdujo en la grabadora. Apretó el botón de play, y el aparato emitió un gemido agónico de cinta magnética, estirándose tras décadas de inactividad. Lo que salió de los pequeños altavoces fue decepcionante y aterrador a partes iguales. Un sonido distorsionado, ralentizado, casi ininteligible. Se podían intuir voces fantasmales, ahogadas por un cuarto de siglo de silencio y humedad, pero era imposible descifrar una sola palabra. La frustración fue inmensa. Tenía en sus manos una posible respuesta, un mensaje directo del pasado, pero el tiempo se había encargado de codificarlo hasta hacerlo incomprensible. La verdad estaba ahí, tan cerca y a la vez tan insoportablemente lejos. Negándose a rendirse, Sofía buscó ayuda profesional. Encontró a un especialista en restauración de audio forense, un hombre que normalmente trabajaba con la policía en casos complejos. Le entregó la cinta con la misma solemnidad con la que se entrega una reliquia sagrada. La espera fue una tortura. Cada día que pasaba sin noticias aumentaba su ansiedad. Finalmente, una semana después, el técnico la llamó. Había logrado limpiar digitalmente un fragmento del audio, eliminando gran parte del ruido y la distorsión. La calidad seguía siendo pobre, pero dos cosas eran ahora innegables. Primero, no eran los sonidos de las fallas. Era una discusión acalorada entre dos hombres. Y segundo, las voces, aunque deformadas por la mala calidad de la grabación, resonaban en su memoria con una familiaridad aterradora que le revolvió el estómago. El enemigo, intuyó con pánico, no había venido de fuera,
Siempre había estado dentro. El técnico le entregó el archivo de audio en un pendrive, un objeto moderno para un secreto tan antiguo. Sofía lo escuchó en la soledad de su coche, con el motor apagado y el mundo exterior en silencio. Las voces eran un eco fantasmal, distorsionadas por el tiempo, pero la cadencia, el tono de pánico mal disimulado, le resultaba familiar de una forma que le helaba la sangre. No era el sonido de una fiesta. No había música, ni petardos, ni el murmullo de una multitud. Era una discusión, tensa y desesperada, que tenía lugar en un espacio cerrado, probablemente metálico por la reverberación. El terror inicial a un secuestrador anónimo se transformó en un miedo mucho más profundo e íntimo. La amenaza no había venido de las sombras de la ciudad, sino de un lugar mucho más cercano, un lugar que ella conocía como su propia casa. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que anclara esa terrible sospecha a la realidad. No podía enfrentarse a su padre o a su tío basándose en una intuición auditiva. Durante días, rebuscó en viejas cajas de la casa de sus padres, buscando cualquier vestigio del pasado. Finalmente, encontró lo que buscaba, una vieja cinta de VHS de la comunión de un primo, grabada apenas 6 meses antes de la desaparición de Mateo. La digitalizó, y con un programa de edición básico, aisló fragmentos de conversaciones informales entre su padre y su tío. Pasó una noche entera comparando las ondas de sonido, los patrones de habla, las pausas. El resultado fue inequívoco. Las voces de la grabación secreta de Mateo, aunque cargadas de pánico, eran sin lugar a dudas, las de Javier y Carlos García. La verdad era un monstruo familiar. Con la identidad de los interlocutores confirmada, Sofía volvió a contactar con el especialista en audio. Le pidió que intentara limpiar aún más la grabación, que se centrara en palabras clave, sin importar lo fragmentadas que estuvieran. El resultado, que llegó días después por correo electrónico, fue una transcripción parcial que parecía sacada de una pesadilla. Palabras sueltas, emergían del ruido como lápidas en un cementerio. Un accidente, nadie puede saberlo, la furgoneta, se ha golpeado la cabeza, la gente. Pensarán que se ha perdido. La narrativa de un secuestro se desvaneció por completo, reemplazada por un escenario mucho más gris y terrible. No había sido un crimen planeado, sino un suceso horrible que había sido ocultado deliberadamente bajo el manto de la caótica noche de fallas. El almacén familiar ya no era solo el lugar donde se encontró la prueba, sino el escenario de la tragedia misma. El almacén, ahora un solar lleno de escombros, se convirtió en una obsesión para Sofía. Volvía cada día, caminando por el perímetro, intentando reconstruir en su mente la disposición del lugar aquella noche. La pared falsa, el despacho, el lugar donde aparcaban las furgonetas. Y entonces, un recuerdo, insignificante durante 25 años, ahora brillaba con una luz siniestra. Recordó a su padre, en los días posteriores a la desaparición, limpiando una de las furgonetas con una intensidad febril, casi maníaca. Él había dicho que un cliente había derramado aceite, pero ella recordaba el olor acre a lejía, no a grasa. Recordó cómo Mateo adoraba esconderse en la parte de atrás de esas mismas furgonetas, convirtiéndolas en sus naves espaciales. La imagen de su hermano pequeño, jugando a ser un espía con su grabadora en la oscuridad de un vehículo, se superpuso con las palabras fragmentadas de la cinta, creando una imagen mental tan vívida y espantosa, que tuvo que apoyarse en la valla para no caer. La figura de su tío Carlos se desmoronó en su mente. Su apoyo incondicional, su generosidad económica para mantener a flote a la familia y el negocio, su paciencia para escuchar las teorías de Sofía sobre redes de tráfico de personas, todo adquirió un nuevo y macabro significado. No había sido un ancla de apoyo, sino un carcelero. Había financiado pistas falsas para mantenerla ocupada y lejos de la verdad. Había sostenido a la familia para controlar la narrativa, para asegurarse de que el dolor nunca se convirtiera en una sospecha dirigida hacia el interior del círculo familiar. Cada palabra de consuelo, cada abrazo, cada gesto de solidaridad, se reveló como una capa más de tierra sobre la tumba de un secreto. Su generosidad no había sido un salvavidas, sino una jaula dorada diseñada para contener el dolor y la verdad en el mismo espacio. Sola y con el peso de una verdad monstruosa que amenazaba con aplastarla, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. No fue a la policía. Fue a ver a su madre.
En la cocina silenciosa de la casa familiar, el mismo espacio donde habían esperado noticias durante 25 años, le puso la grabación. La reacción inicial de Elena fue de negación violenta, de rechazo visceral. Pero a medida que las voces distorsionadas de su marido y su cuñado llenaban el aire, su rostro se transformó. El puzzle de su memoria se reconfiguró de golpe. El silencio pétreo de Javier, su negativa a mantener la esperanza, sus ausencias inexplicables, todo encajaba. El dolor de la pérdida se vio eclipsado por el horror de la traición. El silencio de Javier ya no era el de un hombre roto por el dolor, sino el de un guardián de un secreto terrible. Fue Elena quien, con una lucidez nacida del horror, proporcionó la pieza final. Recordaba que Javier, obsesivo con el negocio hasta en sus peores momentos, nunca había dejado de anotar los registros de kilometraje y los viajes de las furgonetas en sus viejos libros de contabilidad. Juntas, madre e hija, subieron al desván, y entre cajas llenas de polvo y recuerdos muertos, encontraron los libros de 1998. Pasaron las páginas con manos temblorosas hasta llegar a marzo. El registro del día 19, la noche de la crema, estaba sospechosamente vacío. Pero la entrada del día 20 de marzo, a primera hora de la mañana, era la prueba definitiva. Un viaje no registrado a un terreno familiar abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar al que no iban desde hacía años. 100 kilómetros de ida y vuelta que no correspondían a ningún cliente ni a ninguna entrega, ya no había vuelta atrás. La verdad por fin tenía un mapa que conducía directamente al lugar donde Mateo había sido enterrado. Con el libro de contabilidad abierto sobre la mesa de la cocina junto a la pequeña grabadora, Sofía y Elena esperaron. No tuvieron que hacerlo por mucho tiempo. Cuando Javier entró en la casa, cansado tras un día de trabajo, el silencio antinatural le alertó de que algo se había roto para siempre. No hubo gritos ni acusaciones. Sofía simplemente pulsó el botón de reproducción. El sonido fantasmal de su propia voz, joven y aterrorizada, llenó el espacio, un eco de 25 años atrás discutiendo en pánico con su hermano. Javier no se movió. Se quedó paralizado en el umbral, su rostro una máscara de cera que parecía derretirse bajo el peso de su propio secreto. El color desapareció de su piel, y en sus ojos no había sorpresa, solo la resignación de un hombre que lleva un cuarto de siglo esperando el momento en que su mundo se derrumbaría. La verdad no había tenido que derribar la puerta. Había esperado pacientemente a que él llegara a casa. El primer intento de negación fue apenas un susurro ahogado, un reflejo inútil contra la evidencia aplastante. No sé de qué habláis, musitó, pero sus ojos no podían apartarse de la grabadora, como si el pequeño objeto de plástico fuera un juez y un verdugo. Fue la mirada de Elena, una mirada desprovista de odio, pero llena de un dolor tan profundo que era casi físico, lo que finalmente lo quebró. El hombre que había construido una muralla de silencio a su alrededor durante 25 años se derrumbó. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, y el primer sollozo que escapó de su garganta no fue de tristeza, sino de un alivio monstruoso. La carga que había llevado solo durante tanto tiempo, era demasiado pesada para un solo hombre. La confesión no empezó con palabras, sino con el sonido de un alma rindiéndose por fin a la verdad que la había estado envenenando desde dentro. La historia que emergió de entre sus sollozos fue más trágica y banal de lo que Sofía jamás había imaginado en sus peores pesadillas. Mateo, jugando a ser un espía, se había escondido en la parte trasera de una de las furgonetas en el almacén, esperando sorprender a su padre. Pero quien llegó fue su tío Carlos. El niño, desde su escondite, fue testigo de cómo su tío movía cajas que no debían estar allí, mercancía de contrabando que Carlos movía usando el negocio familiar como tapadera. Mateo, con la inocencia y la rectitud inflexible de un niño de 10 años, salió de su escondite y se enfrentó a él, amenazando con contárselo todo a su padre. En el pánico del momento, Carlos intentó quitarle la grabadora. Hubo un forcejeo torpe, un empujón, y Mateo cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde metálico de una estantería. No hubo gritos. Solo un golpe seco, y un silencio repentino y absoluto. Fue entonces cuando Javier llegó al almacén, buscando a su hijo. Se encontró con una escena de horror, el cuerpo inmóvil de Mateo en el suelo, y su hermano Carlos, paralizado,
balbuceando que había sido un accidente. La grabación capturó el pánico que siguió, la discusión desesperada entre los dos hermanos. En ese momento, Javier tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Ante la perspectiva de ver a su hermano en la cárcel, el negocio arruinado y la familia destrozada por el escándalo, eligió el silencio. La noche de la crema, con el caos de la ciudad como coartada perfecta, les ofreció una salida terrible. Nadie puede saberlo, se oye decir a Javier en la cinta. Diremos que se ha perdido entre la gente. No fue un acto de maldad, sino de una debilidad cobarde, un intento desesperado por contener una tragedia que, al ocultarla, solo la hizo infinitamente más grande y destructiva. La confesión de Javier no se detuvo en el accidente. Con la voz rota, guió a su hija y a su esposa, a través de la noche más oscura de sus vidas. Les contó cómo él y Carlos, bajo el amparo de la oscuridad y el estruendo de los fuegos artificiales, envolvieron el pequeño cuerpo de Mateo en una lona. Les contó cómo lo subieron a la furgoneta y condujeron sin decir una palabra, siguiendo la ruta que él mismo había anotado en el libro de contabilidad al día siguiente, para no olvidar jamás dónde descansaba su hijo. Los 100 kilómetros de ida y vuelta los llevaron a un viejo olivar abandonado que había pertenecido a sus abuelos, un lugar olvidado por todos. Allí, con herramientas que encontraron en la parte trasera del vehículo, cavaron una tumba improvisada. Enterraron a Mateo y, con él, enterraron cualquier posibilidad de paz para sus propias almas, condenándose a vivir como fantasmas en su propia familia. 2 días después, la justicia, lenta pero implacable, llamó a la puerta de Carlos García. No fue en su casa ni en su oficina. La policía se presentó en medio de la fiesta de cumpleaños de su hija adolescente. La música se detuvo. Las risas se congelaron. 2 agentes de paisano entraron en el jardín lleno de globos y le pidieron que los acompañara. Carlos, que durante 25 años había sido el pilar de la familia, el tío generoso y el empresario respetado, no opuso resistencia. Su rostro, pálido y demacrado, mostró la misma resignación que el de su hermano. Mientras los agentes le leían sus derechos, su esposa y sus hijos lo miraban con una incomprensión total, testigos del derrumbe de un mundo que creían seguro. El héroe de la familia era un impostor, y su arresto, en medio de una celebración de vida, fue la ironía final y más cruel de esta larga tragedia. La detención de Carlos fue seguida por la de Javier, acusado de encubrimiento y obstrucción a la justicia. La noticia cayó como una bomba sobre el barrio de El Cabañal, reabriendo una herida que la comunidad creía cicatrizada. Para Elena, la verdad fue una doble traición que la dejó en un limbo de dolor y rabia. Había perdido a su hijo aquella noche, pero ahora descubría que también había perdido a su marido y a su cuñado, ambos cómplices de una mentira que había consumido su vida. Sofía, la artífice de la revelación, no sintió el triunfo de la justicia, sino el peso aplastante de la desolación. Había encontrado la respuesta que buscó durante toda su vida adulta, pero el precio había sido la aniquilación total de su familia. El misterio de la desaparición de Mateo García estaba resuelto, pero la verdad, lejos de liberar, había dejado tras de sí solo un campo de ruinas emocionales. El juicio de los hermanos García se convirtió en el evento mediático del año en Valencia. La sala del tribunal, bajo su fría luz de neón, estaba siempre abarrotada de periodistas y vecinos del barrio, todos tratando de reconciliar la imagen que tenían de aquellos 2 hombres con la monstruosa verdad que había salido a la luz. En el banquillo de los acusados, Javier y Carlos eran 2 sombras de lo que fueron. Javier, encorvado, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de semanas, su rostro un mapa de culpa. Carlos, por su parte, mantenía una fachada de compostura que se rompía cada vez que su mirada se cruzaba con la de su familia, revelando un pánico profundo y enquistado. El testimonio de Sofía, sereno pero devastador, fue el eje del proceso. Con la pequeña grabadora como prueba principal, reconstruyó una noche que, para el resto del mundo, había sido una fiesta, pero que para ellos fue el principio del fin. La sentencia llegó tras semanas de un juicio que expuso las miserias de una familia aparentemente normal. Carlos fue condenado a una pena de prisión por homicidio involuntario y profanación de cadáver, una condena que reflejaba la naturaleza accidental pero grave de su crimen. Javier recibió una sentencia menor por encubrimiento y obstrucción a la justicia.
Al escuchar el veredicto, ninguno de los dos mostró una gran reacción. Era como si el castigo real ya lo hubieran estado cumpliendo durante 25 años, prisioneros de su propio silencio. La justicia de los hombres les imponía ahora un castigo físico, un encierro entre muros, pero para ellos, la verdadera cárcel había sido la de su propia conciencia. Para Elena y Sofía, sentadas en primera fila, la sentencia no trajo ni alegría ni alivio, solo el frío y necesario punto final a una historia que nunca debió ser escrita de esa manera. Una semana después, en un día gris y lluvioso, Mateo García tuvo por fin el funeral que le habían robado. Un pequeño ataúd blanco, cubierto de flores, fue descendido a la tierra en el cementerio del barrio. Ya no era un desaparecido, un rostro en un cartel, sino un hijo y un hermano que volvía a casa para descansar. La comunidad, que durante años había susurrado a espaldas de la familia, ahora los arropaba en un silencio respetuoso. Elena, sostenida por Sofía, arrojó el primer puñado de tierra sobre el féretro. Fue un gesto de una finalidad insoportable, pero también liberador. Era la primera vez en 25 años que su duelo tenía un lugar físico al que dirigirse, un ancla en la realidad. La incertidumbre, ese veneno que había corroído sus vidas, se disolvió bajo la lluvia, dejando paso a un dolor puro y honesto, un dolor que, por fin, podían empezar a sanar. Para Sofía el final del misterio dejó un vacío inesperado. Durante toda su vida adulta, la búsqueda de su hermano había sido su motor, su identidad, su penitencia. Ahora que había encontrado la verdad, se sentía a la deriva. La victoria no tenía el sabor dulce de la justicia, sino el amargo regusto de la destrucción familiar. Su padre y su tío estaban en la cárcel. Su madre era una sombra de sí misma, y la familia que una vez conoció ya no existía. A menudo, visitaba la tumba de Mateo, no para llorar, sino para hablarle en silencio, para contarle que su misión había terminado. Había cumplido la promesa no verbal que se hizo a sí misma aquella noche de fallas, encontrarlo. Pero al hacerlo, había descubierto que a veces, encontrar lo que buscas no te devuelve lo que perdiste, sino que simplemente te obliga a aprender a vivir con los escombros. Elena, por su parte, inició su propio y doloroso ritual de cierre. Unas semanas después del funeral, con una calma que sorprendió incluso a Sofía, entró en la habitación de Mateo, aquel santuario congelado en el tiempo. Por primera vez en 25 años, no entró para limpiar, sino para despedirse. Con una delicadeza infinita, dobló la ropa que aún olía a suavizante, guardó los juguetes en cajas de cartón y descolgó los pósteres de las paredes. No era un acto de olvido, sino de amor. Estaba liberando a su hijo de la carga de ser una ausencia perpetua, permitiéndole ser, por fin, un recuerdo querido. Al cerrar la puerta de aquella habitación, ahora vacía, Elena no estaba borrando el pasado sino dándose permiso a sí misma para tener un futuro, uno donde el recuerdo de Mateo pudiera existir sin el peso insoportable de la esperanza perdida. La historia de los García dejó una cicatriz imborrable en el barrio de El Cabanyal. Se convirtió en una leyenda trágica, un recordatorio de que los monstruos no siempre son extraños que acechan en la oscuridad, sino que a menudo llevan tu misma sangre y se sientan a tu misma mesa. La casa familiar, ahora habitada solo por dos mujeres, se sumió en un nuevo tipo de silencio. Ya no era el silencio denso y opresivo de los secretos, sino uno más ligero, el de la reconstrucción. Elena y Sofía, unidas por una tragedia compartida y una verdad devastadora, empezaron a construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Ese día, la familia García aprendió que el peso de un secreto es a menudo más destructivo que la verdad que esconde, y que la paz solo llega cuando los fantasmas del pasado finalmente pueden descansar. Hoy, en el lugar donde cada marzo se alza la falla del barrio de El Cabanyal, hay una pequeña placa de bronce incrustada en el suelo. No es un monumento grandilocuente, sino un recordatorio discreto y permanente. En ella se lee, en memoria de Mateo García, que la verdad siempre encuentre la luz. Los niños que juegan en la plaza a veces preguntan por ella, y los mayores ya no cuentan la historia de un niño fantasma que se desvaneció, sino la de un vecino cuya verdad, aunque tardía, finalmente le devolvió su nombre y su lugar en la memoria colectiva. La comunidad aprendió de la forma más dura que el silencio no protege, sino que envenena. Y que la verdadera compasión no consiste en mirar hacia otro lado, sino en tener el valor de preguntar y escuchar, incluso cuando la respuesta es insoportable. La vida de Elena y Sofía,
aunque marcada para siempre por la tragedia, encontró un nuevo propósito. No crearon una fundación ni se convirtieron en figuras mediáticas. Su lucha fue más íntima y silenciosa. Se unieron a un grupo de apoyo local, donde compartían su experiencia no como una historia de terror, sino como un testimonio sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder liberador de la verdad, por muy dolorosa que ésta sea. Su vínculo, antes fracturado por el dolor no compartido, se convirtió en una fortaleza inquebrantable. Se convirtieron en la prueba viviente de que es posible reconstruir una vida sobre los cimientos de una familia demolida, encontrando en la honestidad brutal la única paz posible. Aprendieron a sonreír de nuevo, no porque hubieran olvidado, sino porque, por fin, recordaban a Mateo con amor, y no solo con dolor. En dos prisiones distintas, los hermanos García cumplen sus condenas en un silencio que ya no es cómplice sino penitente. Javier, según los informes penitenciarios, es un recluso modelo que pasa sus días trabajando en la biblioteca. Para él, la cárcel es una liberación, un castigo tangible, que de alguna manera, alivia la carga intangible que llevó durante un cuarto de siglo. Carlos, en cambio, se ha consumido. El hombre que lo controlaba todo perdió no solo su libertad, sino también la admiración de su familia, y el respeto de una comunidad que lo veía como un pilar. Su castigo no son solo los barrotes, sino los fantasmas de la vida perfecta que construyó sobre una tumba infantil, un recordatorio constante de que el precio de un secreto es, a menudo, tu propia alma. La historia de Mateo García trasciende la crónica de un suceso trágico. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza de nuestros propios silencios familiares. Sobre las verdades incómodas que decidimos ignorar por miedo a las consecuencias. Nos enseña que un secreto no es un muro que protege, sino una grieta que, con el tiempo, acaba por derribar toda la estructura. La familia García no se rompió por un accidente en una noche de fallas, sino por la decisión de enterrar la verdad junto al cuerpo de un niño. Su legado es una advertencia dolorosa. La verdad puede destruir un mundo, pero la mentira impide que uno nuevo pueda nacer jamás sobre sus ruinas. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es un pilar fundamental de nuestra humanidad, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. La historia de Mateo demuestra que, aunque la justicia tarde, la memoria tiene una fuerza imparable. Y cada voz que se une al coro hace más difícil que el silencio vuelva a ganar. Gracias por escuchar.